Cuando estamos en la alabanza, Dios nos habla al corazón. Cuando estamos cantándole, cuando estamos pensando en Él, cuando le decimos que queremos rendir nuestras vidas a Él, Él ya empieza a hablar a nuestro corazón. Empieza a ablandar ese corazón de piedra que traemos, ¿verdad? Siempre con muchas distracciones y muchas cosas en nuestra mente, pero la alabanza nos ayuda, dice la Biblia, a entrar en su presencia. Y ahora lo que vamos a hacer es abrir la Biblia, que nos ayuda a entender su voluntad para nuestras vidas. Es saber qué es lo siguiente que tenemos que hacer, cuál es el siguiente paso. Y no sé si estás aquí por primera vez o acompañándole a alguien, no sé si te consideras una persona religiosa o no, pero quizá ya lo sabías, pero ¿se puede ser cristiano? ¿Algún cristiano aquí en la sala? Sí. ¿Algún cristiano? ¿Quién es cristiano aquí? Si estuviera perseguida la cosa, diría... Se puede ser cristiano y no ser religioso. Sí lo sabías, ¿no? Algunos quizá tenemos pinta de religiosos en esta mañana, no lo sé. Pero se puede ser cristiano, pero no religioso, porque no te gusta la religión y no eres una persona así. Y se puede ser religioso, que te gusta el tema religioso y todo esto, y no ser cristiano. Vaya juego de palabras, ¿no? Una persona religiosa que le gusta pues estar en estas cosas, hablar de lo sobrenatural, o quizá es una persona que tiene una forma bastante cerrada, muy tradicional, pero no ser cristiano. Hay gente que dice que no va a la iglesia porque alguien de la iglesia le falló. ¿Nunca te han dicho eso? Mira, yo iba a la iglesia, pero es que uno de la iglesia me engañó. Me pidió dinero y no me lo devolvió. ¿Para qué se lo dejas? No, es que yo soy muy buena persona. Yo iba a la iglesia, pero alguien me demostró que era un hipócrita. ¿Nunca te han dicho eso? Y por cierto, la iglesia está llena de hipócritas. Y tú le dices, ¿me estás llamando hipócrita? No, tú no, los demás. Entonces le digo, no seas hipócrita. Lo cierto es que la religión no atrae a nadie. Recientemente sacaron unos resultados de encuestas entre gente joven en la calle y una de las instituciones que menos atraía es, ¿adivina? Los políticos, por supuesto, pero después la iglesia ya para muchos no tiene nada que decir. Y si nos acercamos de una forma religiosa a lo que es un grupo de personas que se congregan para tener una vida más o menos religiosa, hacer una serie de cosas, es verdad que eso no atrae a nadie. Yo no sé si en esta mañana estás aquí para cumplir con alguna tradición religiosa. Puede ser. Pero vamos a ver en esta mañana que Jesús es mucho más que religión. Jesucristo es una persona. Y seguir a Jesús implica mucho más que religión o religiosidad. También es cierto que si estás dentro de la iglesia ya te has dado cuenta que los problemas no suelen venir tanto por enseñanzas o por doctrinas, sino que los problemas suelen tener que ver con personas. Piénsalo. ¿Qué problemas has tenido a lo largo de tu vida en esta iglesia o si has estado en alguna otra iglesia? Todo tiene que ver con personas. Los asistentes a cultos nos podemos acostumbrar a ser gente que se queja. ¿Algún quejica en la sala? A ir buscando fallos. ¿Qué tal el culto? Bien, pero... criticar. ¿Algún crítico profesional en la sala? Los que cuanto más tiempo llevamos en la iglesia, más aprendemos a criticar. ¿No sabías eso? Si cada vez que criticásemos a alguien nos dieran €1, ¿cuánto tendríamos? O sea que hay varios críticos por aquí. Pero eso está mal. Y no estoy hablando, tú me dirás, ay, pero hay una crítica constructiva, ya lo sé. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la crítica destructiva. Estamos hablando de un enfoque humanista. Estamos hablando de una posición que nos coloca fuera y no dentro. Si tú estás dentro de tu familia y dices, ay, es que en esta familia falta amor.
¿Qué estás diciendo tú acerca de tu propia familia? Que la cosa no va bien, ¿no? Pero mucha gente dice, bueno, no mucha, pero hay gente que dice, ay, en esta iglesia falta amor. A mí no me lo dicen aquí, pero me lo dicen igual cuando voy a otra iglesia. Es que en esta iglesia falta amor. En esta iglesia falta enseñanza. ¿Cómo es tu iglesia? Seguro que tu iglesia es mejor, ¿no? Le digo, bueno, para mí sí, para mí es la mejor que hay, por eso voy. Pero la iglesia la formamos cada uno de nosotros. Cada vez que decimos, en esta iglesia falta tal cosa, la crítica viene hacia nosotros mismos. ¿Estás de acuerdo con eso? Por eso debemos una y otra vez poner nuestros ojos ¿en quién? En Jesús. Porque no puedo poner mis ojos en Jesús y ponerlo en las personas al mismo tiempo. Porque o miro a la gente o miro a Jesús. O miro a Jesús o miro a la gente. Por eso dice el apóstol Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino ¿a quién? A Jesús. Por eso Pedro se atrevió a caminar por encima del mar. ¿Recuerdas la historia? Jesús viene caminando y le dice, ven, y dice la Biblia que Pedro le mira a Jesús. Imagínate que eres tú, mirándole a Jesús, y empieza a caminar encima del agua. Pero Pedro hace lo que todos hacemos a veces, de repente quita la mirada de Jesús. ¿Y dónde la pone? En el agua. Y dice la Biblia que ahí empieza a hundirse. Y es muy gráfica esa enseñanza para nuestras vidas. Cada vez que yo miro a Jesús es como que me levanta, es como que puedo caminar por encima del agua, es como que puedo andar en una esfera casi sobrenatural, casi flotando, ¿verdad? De repente tienes problemas económicos, pero abre la Biblia, pones los ojos en Jesús y dices, no sé cómo, pero Él me va a sacar de esta. ¿No te ha pasado? Pero de repente cierras la Biblia, quitas la mirada de Jesús y la pones en las situaciones y ¿qué empiezas a hacer? Hundirte, y otra vez necesitas agarrarte otra vez de Jesús para salir a flote. Y así es la vida cristiana. Y en esta mañana vamos a hablar acerca de la importancia de poner nuestra mirada en Jesús y no ser religiosos. Cuando conociste a Jesucristo, si alguien te habló de Jesús, si estás aquí por primera vez y te han hablado de Jesús, y te dice, mira, si tú entregas tu vida a Jesús, Él te va a perdonar. Ahí lo tienes claro, tienes que mirar a Jesús, ¿no? No a la persona que te está hablando, sino a Jesús. Si te has bautizado, te dijeron, mira, cuando te bautizas, lo que estás diciendo es que quieres seguir a Jesucristo, ¿no? Y si te has bautizado además en San Sebastián, aquí con nosotros, es que eres un valiente, porque te has bautizado en el mar Cantábrico, ¿no? Con todas las olas. Tiburones no hay todavía, pero hay muchas olas. Pero ahí miras a Jesús. Pero necesitamos poner nuestra mirada en Jesús cada día. Hemos estado hablando acerca de la oración, hemos estado hablando el otro día acerca de que orar es estar con Jesús, pero necesitamos cada día, porque si no, no vamos a estar en forma espiritualmente. De todos los que estamos aquí, algunos están poniendo su mirada en Jesús, otros sencillamente no están mirando a nadie, y otros están diciendo, bueno, pues yo quiero ponerla, por eso estoy aquí. ¿Estás de acuerdo? Lo importante en esta mañana, en nuestras vidas, es tener una relación personal con Jesús. Es algo tan sencillo. Ser cristiano implica una relación personal con Jesús. Relación, no religión. Religión o relación. Es la decisión que nosotros tenemos que tomar. Y vamos a leer un pasaje en esta mañana, en Marcos capítulo 11, del versículo 27 en adelante. Religión o relación. Religiosos o cristianos. Dice así, Marcos capítulo 11, versículo 27. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron, están hablando con Jesús, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo, dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo,
tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Qué curioso pasaje, ¿no?, el que tenemos en esta mañana. ¿Ves la sabiduría de Jesús, no? Jesús no miente, pero Jesús es sabio. Tenemos aquí a un grupo de personas religiosas que se acercan a Jesús, y no sé si sabes que en la Biblia las palabras más duras de Jesús siempre fue a los religiosos. No fue a los pecadores, no fue a gente que había fallado, fue a gente religiosa. Y quiero decirte en esta mañana que Jesús se iba mal con los religiosos. Así que lo siento si cuando entraste en esta mañana decías, Señor, yo soy una persona religiosa y vengo a esta iglesia o a este colegio que se transforma en iglesia cada semana para que mi religión crezca. Por lo menos esperamos hacerte cambiar de opinión en esta mañana. Porque la religión no tiene nada que ver con Jesús. La religión tiene que ver con costumbres, tiene que ver con tradiciones, tiene que ver con decirle a alguien que haga lo que yo no hago. Esos eran los fariseos. Y como alguien ha dicho, todos tenemos un pequeño fariseo dentro. Y el fariseo asoma cuando de repente nos ponemos legalistas, nos ponemos exigentes con los demás, nos ponemos exquisitos con todos, menos con nosotros mismos. Ahí el fariseo se asoma. Y Jesús hablaba duramente a los fariseos. Si tú lees los evangelios, te vas a encontrar una y otra vez con Jesús hablándoles muy fuerte. Y es que este grupo que se acercó a Jesús eran religiosos. Se acercan y quieren cuestionarle y le preguntan, versículo 28, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Ven los milagros, ven el poder, ven el impacto y dicen, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿A ti quién te ha dado ese poder? Y es que los religiosos una y otra vez se acercan con preguntas difíciles. En vez de centrarse en lo que realmente importa, están viendo a Jesús hacer los milagros, hacer las señales. Las señales de Jesús siempre eran para confirmar lo que él enseñaba. En vez de decir, bueno, si él hace estas señales, si de verdad Dios le respalda, vamos a seguirle. Empiezan con preguntas. El religioso, en vez de centrarse en lo que realmente ve, empieza a hacer preguntas difíciles. Y te pregunta cosas como, vale, lo que me estás diciendo está muy bien, pero ¿por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Nunca te lo han preguntado? Tú me estás hablando muy bien, pero ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Y tú de repente dices, vaya pregunta me ha hecho. ¿Y ahora qué le respondo? Estás como los fariseos. Si le respondo esto, tal. Si le respondo lo otro, tal. O de repente te dice, vale, todo eso que estás diciendo está muy bien. Pero entonces, ¿por qué hay guerras? Y tú dices, pero ¿a ti quién te está hablando de guerras? ¿Qué me estás contando? Pero ¿nunca te han hecho esas preguntas? Y la persona que te hace esa pregunta se cree la persona más original del mundo. Y tú dices, madre mía, si esa pregunta se ha hecho millones de veces. Y entonces le dice, mira, te estoy hablando de Dios, no te estoy hablando de guerras. Ya. Pero si Dios es tan bueno, ¿por qué permite las guerras? Y tú empiezas a hablarle, que la crees. Porque el religioso lo que te hace es preguntas y luego te trae otra pregunta y luego te trae otra pregunta. Vale, es verdad, lo que estás hablando es verdad. Incluso estabas hablando y estuve en la iglesia contigo y es como que el corazón me latía. Pero ¿por qué Dios permite las enfermedades? Pues las enfermedades son por causa del pecado. Y el religioso una y otra vez trae preguntas y lo que quiere es despistar. Y tenemos en esta mañana a gente que tenía la oportunidad de estar con Jesús. Estaban con él y en vez de aprovechar para seguirle empiezan a hacer preguntas. Juan capítulo 4, conoce la historia, no la voy a leer porque es muy larga. Está la mujer samaritana que va a sacar agua. Jesús le dice, si me pidieras yo te daría agua viva, tal. Entonces cuando ella se da cuenta que él es profeta, porque él de repente le dice, ve donde tu marido, y ella le dice, ¿te acuerdas? No tengo marido. Y él le dice, bien has dicho, porque has tenido, no sé si eran 4 o 5, ya perdí la cuenta. Pero ella dice, ¿cómo sabes eso? Y de repente ella coge y dice, mira. Señor, estoy en Juan, no sé dónde estoy, capítulo 4, versículo 19. Me parece que tú eres profeta, ¿no? Y tú dices, ¿se ha dado cuenta? ¿Le seguirá? ¿Le pedirá ayuda? Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que hay que adorar en Jerusalén. La mujer empieza a hacerle preguntas teológicas, en vez de seguirle. En vez de decir, bueno, si tú tienes poder, quiero seguirte. ¿Dónde adoramos? ¿Aquí o allá? ¿Tú qué opinas?
Y Jesús habla, como siempre, al corazón. Y Jesús le dice, mira, el lugar no importa, adoraremos en espíritu y en verdad. Y tiene un encuentro con ella, con mucha paciencia, con mucho amor, pero vuelve a centrar el mensaje. Tenemos otras preguntas religiosas. En Mateo capítulo 19, versículo 16, se acercó un joven rico, seguro que conoce la historia. Maestro bueno, ¿qué bien haré para ganar la vida eterna? Es que los religiosos se acercan siempre a preguntar. Pero lo que no sabía era lo que le iba a responder Jesús, que finalmente le dice, tú eres rico, ¿no? Vende lo que tienes y vuelve. Recibe algo que va directamente a su corazón y dice la Biblia que se fue triste. Y la misma historia se repite siempre. Si nos acercamos religiosamente a Jesús, vamos con nuestras preguntas, vamos con nuestras historias, Jesús habla a nuestro corazón y nos desmonta. Por eso tenemos que empezar a darnos cuenta de que el que hace las preguntas es Él y no nosotros. Cuando estás enseñando a niños pequeños y de repente ellos empiezan a hablar y hablar y hablar, a veces el padre le tiene que decir, o la madre, espera y escucha. Y si tienes hijos pequeños sabes de qué te estoy hablando, ¿no? Y normalmente no somos tan diplomáticos de espera y escucha, sino decimos calla y escucha. ¿Sí o no? Porque el contexto suele ser de que... Y normalmente somos personas, ¿verdad? Y decimos, ¡Shh! Estoy hablando yo. Si te detiene un policía por ahí y empiezas a hablar, te va a decir, escucha, no hables tanto. Porque cuanto más hablas, además es peor. La Biblia dice que la suave respuesta aplaca la ira, así que mejor. Cuando nos acercamos a Dios, Él es el que hace las preguntas, no yo. El salmista dijo en el Salmo 46, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. No hagas tantas preguntas a Dios. Mejor deja que Él haga las preguntas y tú responde, con tu vida, con tu forma de ser, con tu forma de hacer las cosas. En los tiempos de Jesús, en los tiempos bíblicos, había muchos maestros que daban su mensaje, había gente que les seguía, había gente que luego se cansaba, luego seguía a otro. Y estos se acercan a Jesús, de alguna forma están reconociendo que su mensaje es diferente. ¿Con qué autoridad haces tú lo que haces? Ellos empiezan a querer de alguna forma debatir o de alguna forma desacreditar a Jesús. Por eso Jesús está a la defensiva con ellos y les hace una pregunta difícil para que ellos se queden enredados en sus mismas preguntas. Y el religioso siempre le gusta discutir. Vas a encontrar mucha gente así en la calle que te va a decir, bueno, vamos a quedar un día y vamos a comparar la Biblia con mi libro raro de no sé dónde. El religioso siempre es así, se acerca de esa manera. El apóstol Pablo se encontró con muchas personas así. Y dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 16, con todo, si alguno quiere discutir, sepa que ni nosotros ni las iglesias de Dios tenemos tal costumbre. ¿Habías leído ese versículo en la Biblia? Mira, no estamos para discutir. ¿Quieres discutir? Discute tú solito. Nosotros estamos aquí para hablar lo que hemos escuchado en esta mañana, que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si quieres creer, adelante. Si tienes dudas, te ayudamos. Pero si tienes un acercamiento religioso que quieres ver, si la Biblia, si el otro, si no sé qué, mira, nosotros no nos dedicamos a eso. El apóstol Pablo le dirá a Timoteo en otra ocasión, en el capítulo 4, versículo 7, 1 Timoteo 4, 7, desecha las fábulas profanas y de viejas, dice. Como diciendo, déjate de historias. Tú concéntrate en el mensaje que merece la pena. La religión tiene que ver con costumbres, con tradiciones, con cosas humanas. Mateo capítulo 6, versículo 5, dice, cuando ores no seas como los hipócritas. ¿Ves Jesús cómo hablaba? Versículo 7, al orar no uséis vanas repeticiones. Una y otra vez, la religión no sirve. Repetir no sirve. Discutir no sirve. Acercarte ahí con tus preguntas para demostrar que sabes mucho, no sirve. En otra ocasión también se acercaron con preguntas a Jesús. En Mateo capítulo 12 dice en el versículo 10 que se acercaron para poder acusarlo y le dijeron,
Dice, aquí ya le hemos pillado. Maestro, ¿está permitido sanar el día de reposo, el sábado? Ya, ahí ya está. Ya pensaban que ya lo habían acorralado. Entonces Jesús les cuenta una historia y les dice, ¿quién de vosotros si tiene una oveja, el día de reposo se cae en un hoyo, no la saca? Entonces se quedan diciendo, bueno, es verdad, parece que nos ha visto. ¿Quién se lo habrá dicho? Entonces él les dice, bueno, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Y viene a decir que por supuesto que está permitido, porque él es el que pone las normas, no nosotros a él. En otra ocasión, y ya termino con las preguntas religiosas, que ya sé que aburren las preguntas religiosas. Mateo 15 le dicen a Jesús, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Mira la pregunta, ¿eh? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? O sea, se acercan a Jesús para preguntar por qué sus discípulos no se lavan las manos cuando comen pan. Abrimos un paréntesis aquí, hay que lavarse las manos, ¿vale? Hay que lavarse las manos. Hay baños, hay jabón, hay que lavarse las manos. Y en muchos lugares donde llegan y hay muchas enfermedades que se transmiten, básicamente el hecho de lavar las manos hace que baje un montón la tasa de enfermedades. Pero no están hablando aquí de higiene, están hablando de religiosidad. Jesús, ¿por qué tus discípulos no tienen que lavarse las manos y los otros sí? Y otra vez, y Jesús ahí les habla y les dice, mira, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Otra vez Jesús dice, mira, la religiosidad no vale para nada. No te laves tanto las manos, lávate el corazón, vendría a decirnos Jesús. Santiago capítulo 1 nos dice que la verdadera religión tiene que ver, ¿sabes con qué? Con refrenar la lengua. Con ayudar a los huérfanos y a las viudas. Si quieres ser una persona religiosa, controla lo que hablas y controla lo que ayudas a los demás. Una y otra vez nos damos cuenta que Jesús no se lleva con los religiosos. Si estás aquí en esta mañana para decir, bueno, yo estoy aquí para cumplir con mi cuota religiosa, hoy era domingo, tocaba ir a la iglesia, pues bueno, me alegro porque aquí no llueve, ¿no? Pero no estamos aquí para eso. Estamos aquí para encontrarnos con Él. Y la clave una y otra vez tiene que ver con Jesús. ¿Conoces el pasaje de Juan capítulo 14 en el que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida? Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero el versículo 1 de ese capítulo es muy interesante porque dice, creéis en Dios. Y tú vas a encontrar a mucha gente fuera de aquí que cree en Dios, pero dice, creed también en mí. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Cuando alguien te diga, pues yo respeto mucho tu fe, yo también creo que existe un Dios, que debe haber alguien, llámale Dios, llámale ser superior, y pues entonces estamos en lo mismo, gracias hermano. No. Falta algo. ¿Qué falta? Jesús. El religioso, claro que cree que hay algo, que hay alguien, pero necesitamos una y otra vez enfocarnos en Jesús. Y en este mismo capítulo de Juan 14, le dice Tomás, pero es que Señor no sabemos nada, ¿dónde está el camino? ¿Dónde está la verdad? Y él les dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Se trata de Jesús. La religión no sirve, la relación con Jesús es la que hace la diferencia. Por eso, volviendo a Marcos, en el capítulo 12, después de este acercamiento religioso, después de que Jesús les ha dejado ahí discutiendo entre ellos porque no sabían qué responder, dice el versículo 1, entonces comenzó a decirles por parábolas, un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la alquiló a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña, pero ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros.
Ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Se acercaron preguntándole a Jesús. Se acercaron de una forma religiosa. Se acercaron para interrogarle acerca de dónde venía su poder. Y Jesús les contesta esta historia. Y la historia seguro que la habías escuchado. Un hombre tiene una viña, la alquila, has visto lo que hace con todos los que él va mandando. Y llega un momento en el que este hombre manda al hijo. Y esta historia tiene una aplicación directa al pueblo de Israel. A ver, ¿quién era el dueño de la viña? ¿Quién era? Dios. Vale, vamos bien. Las parábolas, sabes que son historias que hay que interpretar. Bien. ¿Quiénes eran los trabajadores que él iba enviando? Profetas, diferentes profetas que se iban levantando en el Antiguo Testamento. Por cierto, un profeta no era el mejor trabajo del mundo, ¿eh? El profeta se levantaba y daba un mensaje. Y el profeta muchas veces no quería ni decirlo. ¿Y qué les hacían? Lo golpeaban, los despreciaban. Pero luego Dios levantaba otro profeta. Y el profeta siempre traía un mensaje de arrepentidos, buscar a Dios. Y otra vez lo destruían. Y por último, se le ocurre mandar al Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesús. ¿Ves? El acercamiento religioso nos lleva otra vez a enfocar el protagonismo en Jesús. ¿Y qué hacen con él? Lo matan. Cuando estás escuchando la historia, estás de alguna forma entendiendo que el corazón de Dios intentaba comunicarse con su pueblo, que llega al punto de matar a su propio hijo y dice que ¿qué harían con ellos? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? Tuvo una aplicación directa en la destrucción de Jerusalén. La oportunidad que ha tenido siempre el pueblo de Israel de entender que el Mesías estaba entre ellos, la oportunidad que tenían estos religiosos, en vez de hacerle preguntas, de adorarle. Tú y yo en esta mañana no tenemos que acercarnos a Dios con tantas preguntas, tenemos que acercarnos a adorarle. Tú y yo sé que tenemos muchas preguntas y quizá tú quieres saber qué va a pasar en el futuro, pero deja de preguntar tanto y preocúpate por obedecerle. Busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Y cómo sigue? Y todas las demás cosas te serán añadidas. No dice que hagas preguntas, no dice que hagas buenas preguntas, dice que le busques, que le sigas. Juan capítulo 1 dice que esta luz verdadera, dice el versículo 11, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Jesús vino a lo suyo y los suyos no le recibieron, mas a los que lo recibieron. ¿Alguien aquí ha recibido a Jesucristo? Uy, ahí te has despertado. A los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Para ser hijo de Dios hay que recibirlo. Hay que creer en Él. Hay que aceptar que Jesús es quien dijo ser. No hay que hacer tantas preguntas, hay que reconocerle. Colosenses capítulo 1 nos dice en el versículo 17, hablando de Jesús, que Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Por eso Jesús es el principal. Por eso nos dice en el capítulo 12 de Marcos que Él es la piedra angular. Mira, yo a veces veo locales. No sé si sabéis que como iglesia nos gustaría cambiar de local. ¿Lo habéis escuchado alguna vez o no? Sí, ¿no? ¿O pensabais que esta era la iglesia? Lo de jesuitas es el colegio, no somos nosotros, ¿eh? Que a veces me dicen que somos jesuitas. Este es un colegio, ¿no? Que alquilamos. Y la iglesia no es esto, somos nosotros, ¿no? La iglesia somos los que nos estábamos dando la mano hace un momento, ¿no? Y a veces estamos buscando diferentes lugares, ¿no? Si alguien tiene algún local grande por ahí, luego nos dice, vale. Y a veces vamos a ver un local grande y de repente tiene una columna ahí en la mitad. Entonces, claro, es como que, dice, estaríamos en el culto y estaríamos así como, grandes son, grandes, como pone, son. Y yo a veces le pregunto al del local, a veces voy con un arquitecto y le digo, oye, ¿qué pasa si quitamos la columna? muchas veces pregunto eso.
Y siempre me miran así como, ¿estás en serio o en broma? Digo, a ver, que esta columna no... A ver, esa no, pero esta... Y me dicen, no, si quitas esta, se cae todo. Digo, pero a ver, si yo he visto un puente ahí en el río que no tiene columnas, ya, es nueva arquitectura y tal. Pero para quitar esto tendríamos que hacer... Bueno, y te empiezan a contar un montón de historias, ¿no? Yo, a mí me dejas, yo la quito. Me dice, ¿quieres salir en los periódicos mañana de que se cae el techo? Y bueno, pero hay cosas que están haciendo una función que no te imaginas. Y nos habla de la piedra angular. En todo edificio hay una piedra que es como esa columna, que si tú la quitas se cae todo. Y estamos hablando de Jesús. Si tú quitas a Jesús, se cae todo. Si tú en esta mañana dices, bueno, me gusta la música, estoy a gusto en el lugar, la gente pues parece más o menos maja, a ver si puedo cambiar de trabajo aquí o puedo hacer alguna amistad o algo. Todo eso está bien, pero si quitas a Jesús, todo se viene abajo. Si eres muy religioso, si ayunas un montón, si das de tu dinero, si haces todo lo que debería hacer un cristiano, pero te falta una relación personal con Jesús, no tienes nada. Porque Jesús sigue siendo el protagonista. Porque cuando hay preguntas, las respuestas siempre vuelven a apuntar a Él, a la cruz, donde Él murió por ti y por mí. Por eso dice Colosenses que al Padre le agradó que en Jesús habitara toda la plenitud y por medio de Jesús reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cuando vayas al cielo, mira, no deseo que nadie aquí se muera, ¿vale? Pero la estadística dice que alguno se morirá alguna vez, ¿no? ¿Hablamos un poco de morirnos o no? No. No mola, no. Cuando cerremos los ojos aquí y los abramos allá, ¿vale? Así en plan eufemismo, que no suena mejor, ¿no? Cuando cierro mis ojos aquí y los abro allá, no va a estar Pedro ahí con las llaves, como en los chistes, no. No te van a preguntar acerca de si ayudaste a una persona a cruzar la calle. No te van a preguntar acerca de si has sido buena persona o buen religioso. ¿Sabes de qué te van a preguntar? Acerca de Jesús. Porque Él es el heredero, como dice aquí en esta historia. Él es el Hijo. Él es la piedra principal. Él ha muerto por nosotros. Cuando tú vayas al cielo, cuando yo vaya al cielo, la única diferencia va a estar si yo he aceptado a Jesucristo como mi Salvador. Si yo he aceptado a Jesucristo como mi Salvador personal, yo sé que tengo vida eterna. Y a veces hablo con gente y dice, no, pero ¿vosotros por qué sabéis? Porque nunca se sabe, dicen, si estaremos ahí. No, sí se sabe. Acabamos de leer que a los que creen en su nombre les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si tú has recibido a Jesucristo en tu corazón, que sepas que cuando te mueras, que esperamos que quede mucho, ¿vale? Cuando te mueras, vas a estar con Dios. No porque hayas sido buena persona, no porque hayas sido religioso o religiosa, sino por haber recibido a Cristo. Pero si tú no has recibido a Cristo y estás aquí haciendo buenas cosas y tal, pues habrá un mundo mejor gracias a ti, pero no va a haber lugar para ti con Dios si no has recibido a Jesucristo. Yo soy el camino, dice Jesús, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El único camino para estar siempre con Él es recibir a Jesucristo. Por eso, en esta mañana necesitamos de nuevo poner nuestros ojos en Jesús. Por eso, cuando haya preguntas religiosas, enfócalas en Jesús. Por eso, cuando tú mismo te encuentres preguntándole al Señor, reclamándole cosas, diciéndole que Él te tiene que dar, acuérdate de lo que Él hizo en esa cruz por ti. Pídele perdón por tus pecados y dale gracias por poder estar aquí con vida. Siempre hay gente que dice, ay, cuando yo vaya al cielo, haré esta pregunta, y haré esta otra pregunta, y haré la otra pregunta. Mira, en el cielo yo creo que no vamos a estar con tanta preguntita. Yo creo que cuando veamos a Dios en su presencia, yo creo que vamos a estar de rodillas, no preguntando. Creo que necesitamos cambiar esa actitud de nosotros preguntar. Yo creo que el que pregunta es Él, y nosotros tenemos que responder. ¿Estás de acuerdo? No le exijas nada a Dios. No le digas cosas, no le digas que Él tiene que hacer no sé qué. Dile qué tienes que hacer tú. Dile qué tengo que hacer yo.
llénate de su palabra. Dile que te muestre, Señor, ¿cuál es el siguiente paso? Ni siquiera le pidas cuentas a Él. Ni siquiera le digas, bueno, Señor, vale, he cumplido hasta aquí. Señor, estamos en febrero, ya empezó el año. Tú me dijiste que tú sabes que yo... Olvídate de eso. Él no tiene que hacer nada por ti. Todo lo que Él hace es por su pura gracia. Pero Él es un Dios de amor y Él lo hace, ¿eh? ¿Por qué no te pones en pie? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, cuánto necesito tu palabra. Cuánto necesitamos tu palabra. Señor, ayúdanos a alejarnos de esa actitud del fariseo. Te pedimos perdón porque todos, Señor, hemos sido religiosos y todos somos religiosos a veces. Pero en esta mañana queremos echar a un lado las preguntas, queremos echar a un lado nuestro orgullo, Señor, nuestras capacidades o nuestras ideas. Y en esta mañana, Señor, queremos parecernos a aquel fariseo. Aquel fariseo no, Señor, no queremos parecernos a fariseo, queremos parecernos a aquel publicano que puesto de rodillas decía, Señor, perdóname, te necesito. Señor, en esta mañana estamos aquí porque necesitamos de ti, necesitamos tu guía, necesitamos tu palabra, necesitamos saber qué es lo que tenemos que hacer, cómo ser mejores padres, cómo ser mejores esposos, mejores hijos, mejores personas, Señor. Pero sobre todo necesitamos saber cómo vivir tu voluntad, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, Señor. Perdónanos por hacer tantas preguntas. Ayúdanos, Señor, a responder a las preguntas que tú haces. Señor, encuentra en nosotros corazones dispuestos a obedecerte. Señor, gracias porque tu gracia, tu misericordia nos permiten estar en pie en esta mañana. Todo lo que tenemos es por gracia. La salvación es por gracia, la vida es por gracia, Señor. La salud es por gracia. Si tenemos una familia es por tu gracia. Si tenemos salud, si tenemos fuerza, Señor, si tenemos un trabajo, todo es por tu gracia. En esta mañana, Señor, ponemos los ojos en Jesús. Miramos aquella cruz donde sin merecerlo tú moriste por cada uno de nosotros para que nosotros podamos estar seguros de que pasaremos la eternidad contigo. Señor, gracias porque tú dices en tu palabra que de tal manera amaste al mundo que todo aquel que cree en ti recibe vida eterna, Señor. Y que el que no cree es el que se condena, pero el que cree es aceptado por ti. Señor, en esta mañana ponemos nuestros ojos en ti. Necesitamos otra vez poner los ojos en ti, porque si no nos hundimos. Señor, te pedimos que tú nos limpies, que nos perdones, que nos restaures, que nos ayudes, Señor, a parecernos a ti cada día, que tú eres manso y humilde de corazón. Señor, no queremos ser personas religiosas. No queremos enfrentarnos contigo. Queremos que tú nos levantes, que tú nos guíes, que tú nos bendigas. Tú resistes al orgulloso, Señor, pero das gracia al humilde. Y en esta mañana nos humillamos delante de tu presencia, Señor. En esta mañana te pedimos, Señor, que tú nos levantes, que tú nos ayudes, que tú que pesas los corazones, tú que miras nuestras actitudes, Señor, encuentres en nosotros cambiar la actitud. No queremos ser exigentes contigo, queremos ser obedientes. Señor, guíanos en lo que nos quede de vida, Señor. Ayúdanos a poner los ojos en ti.